Buen día, hermanos y hermanas del CSU, ¿cómo están? Qué lindo tiempo, ¿no? Ahora estamos entrando en primavera y podemos disfrutar esos días. Y ojalá con el tiempo podemos vernos más, empezando afuera, pero eventualmente físicamente juntos. Pero vengo hablando con Germán y también con algunos otros de la comisión. Y hay una frase que ellos me compartieron y es muy interesante. Es cosmovisión multicultural. Y es sobre esto lo que me gustaría hablar con ustedes esta mañana. Bueno, podemos verlo en las dos palabras, ¿no? Primero, cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Tengo una definición acá que encontré que es muy buena. Dice, la palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo, y esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada persona o grupo se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Entonces, cosmovisión es dos partes. Cosmos, que es universo o mundo, y visión, que es como vemos, ¿no? Cómo vemos el mundo, sería otra forma de decirlo. Pero es muy profundo porque eso hace y influye cómo interpretamos todo lo que vemos. Entonces, son los lentes que tenemos puestos cuando vemos algo, ¿no? Quiero leer la letra de una canción bastante conocida y ver qué tiene que ver con la cosmovisión. Mira esto. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual mata o morir, y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre, una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás diga que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Eso capta una cosmovisión. Imagina, ¿no? Por John Lennon, muy conocida la canción, pero capta y trata de ayudar a una persona a ver una vida deseada, ¿no? Porque realmente comparte varias cosas que para todos van a decir, sí, eso sería algo mejor. No tener hambre, no tener guerra, no tener esas cosas. Y también llama a la gente a una unidad, una visión compartida, ¿no? La cuestión es si John Lennon es el mejor para escuchar, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces hago la pregunta, ¿de dónde viene tu cosmovisión? ¿Cómo ha sido formado tus lentes, tu forma de ver el mundo alrededor tuyo? La perspectiva, concepto o representación mental que una determinada persona o grupo se forma de la realidad. Eso es lo que estamos hablando. Y bueno, hay muchas influencias, ¿no? Los filósofos históricos o actuales, puede ser artistas, ¿no? O amigos, o vos mismo. Vos podés pensar, yo tengo ideas originales y eso forma parte de mi cosmovisión. Honestamente, hoy día los medios nos influyen mucho en nuestra cosmovisión. Puede ser Netflix, puede ser las redes sociales o eso. Pero de alguna forma hay una influencia que está formando esa base por lo cual interpretamos el mundo en lo cual vivimos. Es muy bueno frenar y pensar, bueno, ¿cómo vengo en esto? ¿No? ¿Soy consciente de esas cosas o no?
Otra pregunta. ¿Cómo explicas tu existencia y la existencia del mundo alrededor tuyo? Es una pregunta muy fundamental, ¿no? Mucha gente dice, bueno, he tratado de pensar en eso, pero es demasiado pesado y al final no me parece que vale la pena seguir buscando las respuestas a eso. Yo voy a vivir para disfrutar el día. Pero bueno, ya han llegado un cosmovisión ahí, ¿no? Es más hedonístico, es como buscar el placer, ¿no? Pero quizás no se dan cuenta que han llegado a eso. O también, otro, ¿a qué debemos dar nuestras fuerzas en esta vida? ¿Vale la pena trabajar muchas horas? ¿Vale la pena tener una familia? ¿Y tener hijos que nos vuelven locos? Muchos hoy día piensan que no. Bueno, pero hay muchas cosas que van desarrollando esos conceptos en nuestras mentes que tienen una implicancia en el mundo en el cual vivimos, no solamente para nosotros, pero para los que también comparten ese mundo con nosotros. Pero lo que quiero comunicar hoy y lo que típicamente trato de comunicar con mis amigos en la facultad y otros que aún quizás no están de acuerdo conmigo en este sentido, es que estoy convencido que la mejor fuente para basar mi cosmovisión es Jesús mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, Jesús vino para darnos una cosmovisión basado en su relación con su Padre, que es nuestro Creador. Entonces, empezando ahí, no es que Jesús tenía ideas creativas y un día como un ser humano estaba pensando, bueno, ¿qué sería lo mejor? Lo que él comunicó nunca tiene que ver con eso. No dice, yo inicié o yo inventé eso o algo. Él siempre vuelve a decir, yo vengo de mi Padre que está en el cielo. Y él vino con el propósito de mostrar quién era y también explicar por qué vino y también extender una invitación de ver la vida desde una perspectiva eterna. Y su cosmovisión es una declaración basada en quién es. Y su vida y su muerte y su resurrección la afirman. Entonces podemos ver la vida de Jesús y decir, bueno, comparado con John Lennon o comparado con otros filósofos, otras ideas muy piolas o muy inteligentes o muy llamativos, o algo que me hace sentir bien, no sé, muchos motivos, ¿no? Pero la cuestión es, comparando la cosmovisión que Jesús tuvo y que Él transmitió a sus discípulos, si eso realmente es confiable, es lo mejor, la mejor cosmovisión para basar nuestra vida. Entonces, esa es la palabra cosmovisión. Y con el tiempo la iglesia va a hablar más de eso, vamos a ir profundizando y tratando de entender mejor qué es lo que sostiene nuestra forma de pensar y si realmente tiene sentido o si realmente es confiable. Pero la otra palabra es multicultural. Entonces es una cosmovisión multicultural. ¿Y por qué esa combinación? Y bueno, ahora voy a ir a un pasaje y quizás va a empezar a tomar más sentido por qué usamos esa frase. En Apocalipsis 7, 9 a 10 dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones o etnos, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hasta el pájaro quería contar eso conmigo. No, increíble, ¿no? Pensar en esa imagen o visión que Juan tuvo, que Dios le dio cuando estaba en la isla de Patmos, que escribió en Apocalipsis. Y hoy día podemos empezar a ver, wow, qué interesante eso, ¿no? Que hay gente que están unidas delante del trono de Dios. ¿Y qué están haciendo? Están adorando juntos a nuestro Dios, el Salvador. Él ha salvado a nuestras vidas.
toda la gente presente ahí están unidos para adorar a Dios, enfocando en eso. La otra cosa que observamos es, están reconociendo también que Jesús fue ese Cordero de Dios, ¿no? Fue Él quien nos salvó. Y vemos en Filipenses 2, 10 a 11, ¿no? Que dice que Él fue humillado, ¿no? Por todo ese proceso hasta la muerte en la cruz. Pero Dios le dio nombres sobre todo nombres para que cada rodilla se doble delante de Él, para la honra al Padre Celestial. Entonces, eso es algo que es interesante ver en ese texto, que me da mucha ganas, ¿no? De participar en eso. Desde ahora siento como puedo adorar a Dios de esa forma, pero va a ser increíble, ¿no? Estar con gente de toda lengua, toda tribu, y ahora eso es lo que quiero enfatizar. Multicultural. Estamos hablando de no toda la gente que se adapta a una cosa es como casi una expresión sola. No, es una expresión diversa de todas las culturas que Dios ha permitido formar en esta tierra, y estas son las personas en su diversidad que están adorando a Él. Entonces en el cielo no es que Él borra la cultura o borra las diferencias o la diversidad. Eso sí pertenece, está ahí de alguna forma, como es en esa visión, pero también el enfoque es adorando a nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión multicultural, queremos reconocer que parte de esa cosmovisión de Jesús incluye reconocer que dentro de su cuerpo, o el cuerpo de Cristo, su iglesia, hay mucha diversidad y hay muchos distintos tipos de culturas. Obviamente eso es por los países y las diferencias, ¿no? Pero ese de John Lennon dijo, imagina que no hay países, ¿no? O que no hay esas cosas diferentes entre nosotros. Y lo interesante que vamos a profundizar ahora es precisamente esas cosas diferentes son capaces de glorificar a Dios de distintas formas. Y nosotros podemos observar eso en la vida de otras personas y dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas y cómo lo expresa. Genial. Bueno, otra cosa en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y ese es un punto súper importante, porque en el concilio de Jerusalén, que está en capítulo 15 de Romanos, ¿qué pasa? Bueno, había algunos en los tiempos de Pablo que creen que todos tenían que adoptar la cultura judía para ser discípulos de Jesús. Imagina eso. La mujer samaritana estaba diciendo, bueno, Jesús, yo sé que no tenemos sus costumbres, no hacemos como ustedes, pero nosotros hacemos lo mejor posible que sabemos acá. Estoy en paráfrasis, ¿no? de la mujer samaritana. Pero el punto era como ella sentía como secundaria, como no era judía, entonces no tenía la posibilidad de ser tan buena o hacer las cosas correctas, ¿no? Y Jesús dijo, para. Viene un día, y ya llegó, cuando los que alaban a Dios van a alabarlo con verdad y espíritu. Son dos cosas muy importantes, porque la verdad de Dios es capaz de llegar a cualquier cultura, ¿no? Y como vamos a ver, el espíritu es capaz de llegar a cualquier contexto, sin que antes tenemos que hacer otra cosa antes, ¿no? Como una purificación judía de limpiar la cosa o algo así. No, el poder de Dios fue mostrado en hechos que llegó a las personas que creen en Jesús sin hacer nada conectado con la cultura judía. Entonces, Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago y otros se reunieron en Jerusalén para lidiar con ese tema, ¿no? Porque Dios estaba mostrando el poder del Evangelio en las vidas de las personas no judías. Empezaron a ver, mira, este hombre que a través de escuchar de Cristo su vida fue transformada. Además, cayó el Espíritu Santo y empezaron a orar o expresarse en dones de lenguas. Eso es lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué está pasando acá, no? Y recuerden que todo lo que pasó con Pedro, que
cayó esa visión de esa manta que cae con todos los animales impuros. Y Dios dice, no, levántate, matar y comer esto. Y él dice, no, jamás, Señor. Había cierta cosa en su mentalidad que decía, bueno, no, la cultura judía es lo que representa a Dios. Pero Dios estaba en el proceso de romper esos paradigmas para decir, no, puedo ser glorificado en otros lugares. Es hermoso leer el libro de Hechos desde ese lente y ver cómo a través del Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo empieza a transformar las vidas de personas en distintas culturas. Y es confirmado. Por eso los discípulos ahí en Jerusalén dicen, bueno, hemos escuchado que los hermanos en estos otros lugares, según Pedro y Bernabé nos vienen contando, wow, sus vidas han sido transformadas por Cristo y no fueron circuncidados, no tenían que observar todas las tradiciones judías. Entonces nosotros como discípulos y como apóstoles vamos a verificar y decir, eso sí es verdadero, ¿no? Entonces lo increíble acá, hay que captarlo, ¿no? Es que a través del poder del Espíritu Santo, de la verdad llegando a la vida de uno, eso es suficiente para convertir a esa persona en uno que alaba a Dios. Y cuando su vida es transformada, eso es muy agradable a Dios. Y no tienen que cambiar la cultura, es que tienen que vivir su fe dentro de esa realidad que está viviendo, ¿no? No tienen que aprender hebreo para glorificar a Dios. Puede glorificar a Dios en castellano, rioplatense, ¿no? O puede glorificar a Dios en, no sé, esos idiomas en África donde usan esos sonidos re locos, ¿no? No tienen que aprender inglés o otro idioma, no. Dios es glorificado a través del corazón de esa persona, expresado de multiformas. Es hermosa, ¿no? No sé si has visto, ¿no?, a alguien cantar en un idioma donde no entendés nada, pero sabes que esa persona está alabando a Dios en su idioma. Es impactante, ¿no? De alguna forma decís, wow, qué lindo eso. Como Dios ha transformado la vida de esa persona. Entonces, creer en Jesús no borra nuestra cultura, sino abre la posibilidad para que Cristo sea glorificado en nuestra cultura y de hecho en todas las culturas del mundo. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión multicultural, eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Vemos en 2 Corintios 5, 16 a 20, y vamos a leer el texto juntos porque es excelente. Dice así: así que hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. Y esa palabra acá es como conectada con cosmovisión, ¿no? Con esa perspectiva en cómo observamos a los demás, ¿no? En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nos dio a nosotros. Increíble. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamada por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Me gusta esa traducción de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Pero Dios nos ha dado esa cosmovisión. Somos criaturas nuevas en Él. Y no ha cambiado solamente cómo operamos, pero ¿qué es lo que realmente vale la pena para dar nuestras fuerzas? ¿Vale la pena compartir con alguien de Cristo? Por supuesto que sí, porque de esa forma se puede ser reconciliado con el Padre. Y eso es lo que está tratando acá. Entonces, de nuevo, vemos acá que es una cosmovisión que empezó con Cristo y que va transformando la vida de una persona, uno por uno,
¿no? Y también nos ha dado una misión de reconciliación. Esa es parte de ese cosmovisión. Bueno, en Hechos 1, 7 a 8, capta mucho acerca de ese proceso, ¿no? De cómo fue implementado ese cosmovisión a través del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y Hechos 1, 7 a 8 dice así: Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces ellos estaban preocupados por si el reino de Jesús iba a llegar, si él iba a ser el rey físico ahí. Eso fue antes que él ascendió al cielo, ¿no? Y él dijo, bueno, pará. No les voy a decir exactamente cuándo van a pasar las cosas y cuándo yo voy a ser glorificado de esa forma. Él dijo, no. Está respondiendo a eso. Y después sigue, después de aclarar ese punto, sigue y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, hoy no me toca hablar de Judea, Samaria ni de los confines de la tierra. Me toca hablar más de Jerusalén. ¿Qué es nuestra Jerusalén? Bueno, empezamos en nuestra casa, ¿no? Con la gente más próxima. Y podemos decir, bueno, La Plata, para mí es Citibel, que está ahí pegado, ¿no? Pero estamos acá cerca, todos, la mayoría, ¿no? Escuchando ese video. Pero esa es nuestra Jerusalén. Entonces, tengo algunas preguntas para que podamos reflexionar juntos, de pensar cómo se aplica ese cosmovisión multicultural ahora, donde estamos. Entonces, es bueno pensar en el ambiente donde Dios te ha puesto. Por ejemplo, hay distintos ambientes, ¿no? Puede ser tu escuela, si sos estudiante, tu trabajo, ¿no? Puede ser tu familia, tus amigos, en un club de deportes, otro club, o también un grupo social, ¿no? Pero esos son los contactos, o los contextos, mejor dicho, sociales en los cuales Dios nos ha puesto. Entonces, eso es nuestra Jerusalén. Entonces, una pregunta para hacerte. ¿Qué otros creyentes hay en estos contextos? ¿Hay muchos otros creyentes? Si es que sí, buenísimo, genial. Podés unirte con ellos para orar, para pensar cómo vivir esa convicción en ese contexto. Pero ¿sabe qué? Puede ser que no hay ningún otro creyente en ese contexto con vos. Es muy importante ver que es importante que estás ahí, porque si no hay otros, ¿quién va a estar ahí compartiendo el evangelio con ellos? ¿Cómo van a escuchar si no estás? Entonces es importante reconocer que Dios te tiene ahí por un propósito y tiene cada uno de nosotros en los contextos donde estamos por sus propósitos. Entonces otra pregunta para hacerte es, ¿qué quiere de vos? ¿Qué requiere, mejor dicho, de vos para que puedan escuchar y creer en el Evangelio de Jesucristo y su reino? ¿Qué requiere de vos? Porque a veces no es tan fácil de decir, bueno, yo voy a llevar el folleto a todo el mundo y hablarles de Dios por, no sé, 10, 15 segundos y me miran así, entonces no digo, bueno, entonces limpio los pies y sigo, ¿no? Eso es una actitud. Pero si queremos ver que el Evangelio penetra en la sociedad donde estamos viviendo, es importante que nosotros estamos viviendo una vida que glorifica a Dios, ¿no? Alabando a Él. No quiero decir que vamos a la facultad y vamos a tocar música y alabar a Dios así. No sé, puede ser, pero quizás no es la mejor forma, ¿no? Pero si en nuestro corazón realmente estamos alabando a Jesús, eso se va a reflejar en cómo vivimos, en cómo hacemos las tareas, en cómo trabajamos, en cómo interactuamos, en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y eso da oportunidad para explicar a otros por qué tenemos esperanza en Cristo. Hay un pasaje que me impactó mucho cuando estaba viviendo en la facultad con mis amigos y eso es en 1 Tesalonicenses 2:8 y dice, los amamos tanto que no solo les presentamos las buenas noticias de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Entonces, eso es lo que
es un requisito, ponele, si quieres decirlo de esa forma, de que la gente alrededor nuestro realmente pueden escuchar y captar el Evangelio, el mensaje, para que puedan creer en Jesús. Entonces eso requiere algunos sacrificios, ¿no? De tomar iniciativa con personas, tomar ese tiempo, escucharlos, conectar con ellos, amarlos. Y eso es lo que nos toca. Me toca a mí ahora, hace casi 2 años, 1 año y medio que no voy a la facultad y ahora de repente voy a poder volver, como anhelo eso, volver a estar en contacto con esa gente. Y mientras tanto por internet o otras ocasiones he tenido posibilidad, pero ahora que las cosas están empezando a abrir, tenemos que pensar en eso, en esos contextos donde Dios nos tiene y pedirle que Él nos guíe a saber cómo transmitir el Evangelio a esas personas, a esas queridas personas, ¿no? Después, ¿cómo podría transformar la vida de las personas que conoces en estos contextos? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo sería ese tipo impactado por el Evangelio? ¿Cómo sería esa chica impactada por el amor de Cristo? Quiero leer un pasaje que está en 1 Corintios 6, 9 a 11. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, sí, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Puedes imaginar una persona transformada? Eso es lo que anhelemos, ¿no? En nuestro corazón. Así ese cosmovisión nos lleva a anhelar ver eso en nuestro contexto acá en La Plata. Entonces Dios llama a cada individuo a vivir una vida santa, dejando atrás a la esclavitud, al pecado, ¿no? Para que Jesús sea glorificado en la multifacética diversidad de nuestra vida y cultura. Voy a decir esa frase de nuevo. Jesús sea glorificado en la multifacética diversidad de nuestras vidas y culturas. El punto es que Cristo sea glorificado. Y hay muchas maneras en que Él sea glorificado. Y esa persona que pensás que no puede glorificar a Dios en su vida, no, imagínate cómo Dios agarra su vida y cómo eso puede glorificar a Él. Entonces, ser testigos en nuestra Jerusalén es esencial para que el Evangelio llegue a los Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Y estoy convencido de eso. Hacer discípulos que se enfocan en individuos, ¿no? Ayudando a conocer a Cristo, madurar en su fe, es la manera de llegar a los confines de la tierra, ¿no? Una vida a la vez. Quizás nunca voy a ir a Japón, o nunca voy a ir al Medio Oriente, no sé, quizás Dios tiene eso para mí. He llegado a Argentina, yo soy extranjero, llegué acá porque Dios puso eso en mi corazón. Pero lo que empecé en Austin, Texas, en la ciudad donde estudié. Y desde ahí Dios me llegó hasta acá, tuve esa experiencia, muchas experiencias, ¿no? Pero Dios siempre convenciéndome de ser fiel en lo poco donde estaba y confiando que Él me iba a guiar para poder tener un impacto con gente en otros lugares. Y wow, increíble. Ahora estoy acá en Argentina, estoy hablando en castellano. Cuando llegué acá no sabía ni hablar. Obviamente he cometido 50, 100 errores gramaticales hasta ahora, pero te digo,
es lo mismo. Es estar convencido que esa cosmovisión realmente está conectado con la realidad, de una realidad eterna, y que yo estoy dando mi vida a eso, en el lugar donde Dios me tiene. Y ojalá que a través de mi vida y otras vidas que han sido impactadas por mi vida o la vida de otras personas pueden llegar a otros lugares que hasta ahora no han escuchado el Evangelio. Entonces, primero hay que aprender a ser testigo en nuestra cultura, ser fiel en lo poco. Ese es el primer paso de poner en práctica esa cosmovisión. Pero con el tiempo y la experiencia, podemos aprender a llevar el Evangelio a gente más y más diferente a nosotros. Quizás te cuesta a vos hablar con ciertas personas o ciertos grupos de Cristo. Bueno, ahora es el momento de aprender cómo hacerlo. Ahora ese es el deber que Dios nos ha dado, empezando acá en La Plata. Entonces, buscamos ser fiel en eso, buscamos desarrollar esa cosmovisión multicultural para que estamos convencidos de quién es Cristo, en basar en nuestra vida en base de su perspectiva sobre la vida y reconocer que hay gente que van a conocer a Cristo que es muy diferente a nosotros, pero de una forma muy diferente que nosotros van a glorificar a Cristo. Muy bien, bueno, cerramos en una oración. Padre, gracias por ese hermoso mensaje que nos llegó a través de Jesús. Gracias, Jesús, por tu honestidad, cómo abriste tu vida a tus discípulos, también a los que escribieron en los evangelios, para que podamos tener esas preciosas palabras tuyas y esa perspectiva tuya también. Pero queremos pedir que nosotros podemos ser menos influenciados, Señor, por el mundo alrededor nuestro, en el sentido de perspectivas que van en contra de tu cosmovisión. Ayudarnos a creerte, poner en práctica esas cosas y también confiarte, Señor, para el futuro, de que vas a ser fiel en cumplir con tu trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra y a Cris por compartirla, que podamos seguir meditando en esta semana, en esto, para que siga trabajando en nosotros. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, así que pueden empezar a saludarse en el chat. Y mientras les voy dejando algo de información, esta semana empieza el curso de Fundamentos 1, así que los que estén interesados en conocer un poco más de la palabra del Señor, pueden contactarse con Adolfo Roarte o con Germán Butari. Va a iniciar este jueves a las 19 horas, así que los que estén interesados, por favor, contáctense con ellos. Y también próximamente, el 31 de octubre, estaremos teniendo un encuentro presencial, así que estén atentos a ese domingo, porque va a ser el domingo. Y bueno, estén atentos a eso, vayan averiguando con quién anotarse, pero bueno, ya vamos a dar más información sobre eso. Que Dios nos siga bendiciendo.